Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al House View de este mes de junio, esperando el segundo semestre. Difícil segundo semestre, temporada baja para todos. Estamos con Martín y con Juanjo. La idea un poco es repasar los distintos activos del mercado local, cómo están las curvas de pesos, de dólares y cuáles son las expectativas que tenemos frente a los desafíos que nos quedan y nos tocan de acá a los próximos meses. Así que bienvenidos a todos y espero que lo disfruten. Hola Martín, hola Juanjo, ¿cómo andan? Hola Nico, bienvenidos a todos, muchas gracias. Hola Juan. Bueno, acá estamos a poner el pecho al frío, ¿qué hace? Así que vamos a arrancar. ¿Ok? Bueno, Estamos legales. listo. Entonces, como hacemos todos los meses, yo voy a hacer tratar de contar qué es lo que pasó en el último mes, de manera de ir dándole un poco de argumentos a las conclusiones que vamos a llegar hacia mitad de la charla para adelante con Nico y Juanjo. Así que yo voy a compartir pantalla para ver la presentación. Como todos saben, el que quiera puede ir haciendo preguntas y la vamos levantando y respondiendo durante la charla. Entonces, un poco lo que vamos a hablar, temporada baja, no es aleatorio el título. Básicamente tuvimos en el último mes en el cual todos los activos argentinos no han tenido una buena performance. La semana pasada en el House View Global mostramos cuál era el complejo escenario internacional en el cual se va consolidando una estanflación, con una inflación global que tarda en bajar, y de a poco con una economía que se va desacelerando quizás más deprisa de lo que esperábamos. En cuanto al mercado local, lo que vamos a ver acá son los ejes en los cuales tenemos el análisis, un poco lo que está pasando con las cuentas públicas. Casualmente salió ayer, a mi modo de ver, el gran problema que tiene este gobierno. Después vamos a ver qué pasó con la inflación. Tuvimos la semana pasada una inflación que tuvo cierta moderación y por lo menos no se siguió espiralizando. Fue una noticia por lo menos contemplativa y sobre todo que fue en línea con lo que esperaba el mercado. Sin embargo, también tenemos que en los últimos días o en el último mes la tensión cambiaria se reforzó. Tenemos una presión de un banco central que vende muchas reservas y eso nunca es una buena señal. Tenemos la conclusión después de que el Banco Central volvió a subir las tasas. Vamos a ver si con esto es suficiente. Para cerrar un poco mostrándoles cómo fueron los diferentes activos en Argentina en el último mes y qué oportunidades vamos a encontrar de acuerdo a lo que analicemos con Nico y Juan. Sin más preámbulo, un poco el espíritu de mostrar este escenario fiscal es que este escenario que esperábamos de ajuste, o por lo menos que requería la economía una moderación en el ritmo de crecimiento del déficit fiscal, incluso amparado con un programa o una meta con el Fondo Monetario. Bueno, lo que tenemos en los primeros meses del año es que ese ajuste todavía no llegó y lejos de llegar se ha deteriorado bastante alarmante las cuentas públicas. Cuando lo vemos en términos de dinámica, lo que vemos acá es que la inflación no es un aliado para este gobierno a la hora de ajustar las cuentas públicas. Como ustedes ven acá, no solo tanto los ingresos crecen por encima de la inflación, eso es una buena señal. Sin embargo, como ustedes pueden ver acá, el gasto primario, cuando lo abrimos en todos los componentes del gasto, crecen muy por encima de la inflación y muy por encima de lo que están creciendo los ingresos. Estamos hablando de un 20-0, ¿no? 88, esto es en términos nominales. Si quieren, bájenlo, le sacan 60 puntos de inflación y lo bajamos todo el gráfico un poco. Pero lo importante a destacar acá es que mientras el gasto siga creciendo tan por encima de los ingresos, el resultado fiscal obviamente se va a seguir deteriorando. Cuando lo vemos acá, puede haber algún culpable de esta aceleración del gasto, y si bien los subsidios son un componente importante del gasto cada vez más, son uno de los componentes que más ha crecido en lo que va del año, cuando vemos el margen
Acá la mala noticia es que cuando no son los subsidios es el resto del gasto primario. Fíjense cómo con el dato de ayer vemos que acá prácticamente se duplicó ese gasto sin subsidios económicos en el último año. Y acá están todos, acá salvo jubilaciones, están todos los componentes del gasto en los cuales el gobierno acá no ha dado una señal concreta o una voluntad explícita, e incluso en los hechos de querer enderezar el rumbo de las cuentas públicas. Y por eso acá tenemos que, más allá de los artilugios contables que se miren en cuanto a si incluimos rentas o no, si acá lo hacemos, por lo menos lo importante acá es medir siempre con la misma vara, y cuando medimos siempre con la misma vara vemos que el resultado fiscal en apenas 5 meses, en los primeros 5 meses de este año, aumentó casi 1 punto respecto al mismo periodo del año pasado. En un escenario que Argentina debía enfocarse para consolidar sus cuentas públicas, bueno, lejos de eso lo deterioró. Y también va muy en contra de lo que está haciendo en el resto del mundo. Nosotros la semana pasada vimos que el fuerte ajuste fiscal que está haciendo Estados Unidos, también lo está haciendo Brasil, también lo está haciendo Europa, es decir, el mundo ante un contexto inflacionario sacó el pie del acelerador a través de la política fiscal y quizás también con políticas monetarias más restrictivas. Bueno, Argentina en cuanto a la política monetaria, como vamos a ver, lo ajustó, se despertó un poquito. Sin embargo, en materia fiscal, acá todavía seguimos sin ver resultados concretos como para que nuestra visión para esta transición sea un poquito más constructiva de lo que viene siendo. Entonces, tenemos el primer bloque, o si quieren la más importante, que es el nudo gordiano de este modelo, que es un déficit fiscal creciente, ¿no? Y en un contexto en el cual debía corregirlo. Entonces, acá lo que podemos notar, además del riesgo económico, la imposibilidad política que tiene este gobierno para poder encarar esa consolidación fiscal que nunca llega. En cuanto a la inflación, como les comenté, tuvimos una buena noticia, entre muchas comillas, que es que la inflación de mayo, es cierto, bajó al 5,1%. Cuando lo vemos en el margen, sí, es una buena noticia considerando el 6,7 y el 6 que habían marcado en abril, en marzo y abril. Es, si quieren, una buena noticia, vamos a decirlo que es una buena noticia. Sin embargo, está en niveles estratosféricos la inflación, 5%, por eso ponemos nuestra visión es que va a ser, no, aterrizando en 5 parece ser el escenario más para el corto plazo, pero más allá de eso tenemos una inflación que está viajando a un ritmo más cerca del 85-90% en términos anualizados, y que en los primeros 5 meses del año de esto no tuvimos buenas noticias en cuanto a que esta dinámica la podamos reducir de acuerdo a los últimos datos. De hecho, la anécdota marca que, bueno, que ya estamos a los niveles de 1991. Recuerden que en el 91 ya a principios de año ya la inflación empezaba a bajar, lo que pasa que, bueno, veníamos arrastrando la hiper del 90, por eso leí los datos tienen esa particularidad, pero bueno, estamos en la semana, en el House View pasado habíamos contado este nuevo régimen inflacionario. Bueno, este nuevo régimen inflacionario tiene un piso de inflación que parecía ser del 4, ahora lo subimos un poquito más y estamos prácticamente en el 5% mensual. Como les dije, acá la buena noticia que tuvimos en el mes, a diferencia de los últimos meses anteriores, es que cuando comparamos la inflación realizada con la inflación esperada hace un mes atrás, trajo una buena noticia, por lo menos no generó ese shock tan negativo como había generado en los últimos meses, en los cuales el mercado se había quedado muy corto en la proyección de inflación que finalmente había publicado el INDEC. El caso más claro fue lo que fue marzo y abril, el mercado esperaba 5,1 y terminó dando muy arriba de 6, bueno, en marzo fue lo más categórico, pero el hecho de que el mercado haya acertado el número de inflación nos da cierta mejora, sobre todo más comodidad a la hora de seguir proyectando la inflación, en el cual parece haber aprendido de ese pifie, si quieren, en cuanto a la estimación de inflación. Vamos a ver si lo mantienen el próximo mes, pero eso fue un dato que no sorprendió negativamente como habían sido los datos de abril y junio. Acá los tienen para ver, si quieren, cómo la inflación es generalizada. Seguimos viendo un atraso, una tarea pendiente de precios relativos, pero quiero ir directamente a este precio relativo, que este era el año de las tarifas. Recuerden, nosotros a principios de año les habíamos comentado que nuestra perspectiva de inflación se iba a enfocar básicamente en el ajuste de precios regulados, cosa que acá quedó muy, por ahora, quedó muy
muy poquito para lo que se necesitaba. Tuvimos una suba ahí en marzo y se estabilizó ahí con el resto de la inflación que siguiendo su viaje. Entonces, parados a hoy, bueno, todo ese ajuste que se hizo en marzo no corrigió nada, incluso empeoró porque la inflación del resto de los componentes fue mayor. Entonces, esa es la tarea pendiente que tiene, esa es la tarea también que nos da un piso de inflación más alto, las tarifas se van a seguir moviendo, vamos a ver acá esta posibilidad, cómo lo maneja el gobierno en cuanto a los nuevos ajustes tarifarios que prometen, la segmentación. Bueno, siempre tenemos este relato de que de aumentar las tarifas sin que se note. Entonces, bueno, es medio paradójico. Acá a lo que a nosotros nos importa es esta brecha entre los precios regulados, o sobre todo de servicios públicos, y el resto de los precios, porque básicamente esa diferencia lo que lo cubren con subsidios. Y como vimos cuando analizamos la parte fiscal, el horno no está para bollos a la hora de seguir aumentando el gasto público para ir compensando los diferentes desequilibrios que tiene la economía. Acá como un ejercicio muy básico, es decir, hacia dónde terminaría la inflación. Recuerden nuevamente, nosotros habíamos empezado el año con un escenario de inflación entre 55 y 60%, 65 lo subimos al 65 en marzo. Ahí tuvimos la visita de Artana, que él también nos había mostrado que su escenario optimista era una inflación del 65, 70%. Bueno, hoy parece ser el piso. Acá ustedes ven qué inflación podríamos tener de acá a fin de año bajo los diferentes escenarios. Por un lado, el escenario que marca el relevante expectativa del mercado del último mes. Por otro lado, vamos a que es un promedio de casi el 5%. Si vemos el promedio de suba de precios de los últimos 5 meses, terminamos también muy arriba del 70%. Y después, para que la inflación dé por abajo, en línea en torno al 60%, deberíamos ver una fuerte desaceleración, que la inflación baje al 3%, cosa que sería, si quieren, el escenario de Delía, si le quieren poner un nombre. Como ven, es muy difícil que la inflación este año no termine más cerca del 70%, lo cual lo convertiría este 2022 en el peor año de 2000, desde el inicio después de la hiper, si quieren. Vamos ahora al tercer bloque, que es esta tendencia que estamos viendo en el mercado cambiario, en el cual, fíjense cómo esto, mensualizando lo que hasta las intervenciones de ayer, el Banco Central terminaría junio con ventas netas en torno a los 500 millones de dólares, es el peor mes desde noviembre del año pasado, y también esto se da en la particularidad en el cual la oferta no está teniendo problemas, o por lo menos la oferta del agro en particular es lo que siempre es el gran aliado que tuvo este mercado cambiario, lo tuvo el año pasado, lo está teniendo este año, un poquito aflojó en junio, como ustedes pueden ver ahí, estamos prácticamente en los mismos niveles que en junio del año pasado, aunque con precios un 20% más altos. Así que, pero más allá de esa particularidad entre cómo repartimos entre precios y cantidades, lo cierto es que los dólares llegan y el tema es que al Banco Central se les escurren, por eso vemos que la demanda neta por otros conceptos ya está teniendo el récord de casi 4.400 millones de dólares, en el cual acá, discúlpenme, no tenemos los datos ni de mayo y mucho menos el de junio, van a salir el próximo viernes, así que ahí lo vamos a afinar un poquito más, pero está claro que la tendencia a que el déficit energético se triplique, más o menos estamos con ese escenario. Hoy por pagos netos de energía se estarían yendo 1.500 millones de dólares. Básicamente lo que tienen que ver ustedes acá son esta estacionalidad. Vamos a tener fuerte compra o por lo menos deberíamos tener importante salida por este concepto hasta septiembre, es cuando más compra energía el gobierno. Veremos después si se adelantó el gobierno a pagarlas, eso puede ser un escenario, si quieren, optimista, pero más allá de esta particularidad de lo que está pasando en el sector energético, no queremos dejar de mencionar que el problema del mercado cambiario no es solamente el sector energético, sino que es un problema en el cual toda la demanda está aumentando. Ahora lo vamos a ver un poquito más, pero lo que ustedes acá les quiero mostrar también es cuando lo comparamos, si junio está siendo bueno o malo. Bueno, está siendo malo, definitivamente malo. Fíjense, en lo que va del mes lleva ventas netas por 327 millones de dólares, cuando en el mismo periodo de junio del año pasado venía comprando
39 millones. Es decir, el Banco Central acá, digamos, la diferencia acá son de casi 900 millones de dólares, en el cual ahí están ese aumento en la demanda. En el gráfico de al lado ustedes tienen cómo va el año, un año prácticamente que firma el empate en materia de mercado cambiario, en un contexto en el cual el gobierno necesitaba aumentar las reservas internacionales netas, sobre todo porque es lo que había acordado con el fondo. Yo acá les muestro acá un poco por dónde viene la demanda, al menos con datos concretos hasta abril, y acá en este festival, como se dijo este último fin de semana, acá tenemos cómo son todos los componentes de la demanda de divisas, en el cual se tiran de palomita a un dólar que parece con una brecha de casi el 100%, ¿no? Fíjense, lo que es el saldo energético es un componente, pero también tenemos aumento en los servicios, acá tenemos en la cuenta de viajes, en la cuenta de tarjetas de crédito, en la cuenta de fletes, en el déficit comercial del resto de los sectores. Argentina es un país que tiene la particularidad que es muy superavitario en materia agroexportadora y muy deficitario en materia industrial. Obviamente cada vez que aumenta la producción industrial, aumenta el déficit comercial de la industria, y esto es lo que pone ahí en aprietes al gobierno en ese trade-off entre crecimiento y lo que ellos llaman la restricción externa. Más allá de eso, a los datos nos remitimos, y acá lo que tenemos es que todas las cuentas del mercado cambiario que aún están, que esas ventanitas que tiene el mercado cambiario, el sector privado al menos la está aprovechando en todo lo que puede, y por eso el Banco Central se queda sin reservas. La mala noticia que tenemos es que en un contexto en el cual el gobierno necesitaba o quería cumplir las metas con el fondo, en el cual se había comprometido que para junio, para fines de junio, tenga un nivel de reservas internacionales netas, esta es sacándole la grasa, si quieren, de lo que son los swaps, lo que son los encajes y demás, estamos en nivel de reservas. A mí me está dando 2.800, 2.900 millones de dólares, puede ser un poquito más, pero acá no cambia el punto en que difícilmente o es prácticamente imposible que cumplan la meta con el fondo. Entonces, acá lo que vemos es que el acuerdo firmado en marzo del año pasado, hace apenas 3 meses, ya prácticamente esta meta se la tachamos como cuando tachamos la doble. Con esto no quiero decir que se caiga el acuerdo con el fondo, sino lo que venimos a mostrar acá es que el gobierno no está logrando ese flujo de dólares como para mejorar sus fundamentos y que el Banco Central tenga un mejor balance. Entonces, ¿qué está generando esto y por qué a la tensión cambiaria? Es que el Banco Central empezó a acelerar un poquito por encima de mi expectativa también el tipo de cambio. Tuvimos la semana pasada un tipo de cambio que subió, llegó a subir casi 90% anualizado en las últimas 2 jornadas, pero estamos a un nivel del 70-75% de lo que puede dar junio en cuanto a la devaluación, que esto es un poquito por encima del 4%, 4,1, 4,2%. Un poco en línea, yo tenía como un techo de devaluación en 4%, bueno, vamos a ver si rompe esa hipótesis, pero lo cierto es que lo viene acelerando, y también lo cierto es que no le alcanza como para cerrar la brecha, de hecho todo lo contrario, la brecha en el último mes tuvo un salto, fíjense, ya estamos en casi 240 pesos del contado con liquidación, una brecha que prácticamente llega al 100%, y acá este indicador que, como siempre decimos, no es santo de devoción, pero es bastante indicativo, siempre es un poco que marca un poco el camino. Acá en las primeros house que tuvimos este año, siempre nos preguntaban si la caída del contado con liqui parecía transitorio o permanente, y este indicador que nosotros veíamos acá era siempre una incomodidad, decir que nunca están tan desfasados, siempre en algún momento se cortan, y básicamente se cortan por 2 factores. Por un lado tenemos menos reservas internacionales, y por otro lado tenemos más emisión de pesos, en el cual el Banco Central no solo financia al Tesoro, sino también que ahora, como si fuese poco, si éramos pocos, también está usando en torno a los 70.000 millones de pesos, al menos hasta el último dato que tenemos, más o menos la última corrida contra los bonos SER. Bueno, la cuenta habría dado que habría expandido la base monetaria más o menos 300.000 millones de pesos para
intervenir en el mercado, en la curva de pesos. Entonces, obviamente, todo esto lo que hace es que el Banco Central esté cada vez más debilitado, y cuando vemos este tipo de cambio de referencia o de cobertura, nos marca que estamos más o menos en línea con lo que está viendo el mercado. Simplemente acá, para reforzarles también el punto en el cual el gobierno a principio de año teníamos esa hipótesis de que si mantenía el tipo de cambio real en un nivel estable, bueno, eso tampoco lo estamos logrando, y básicamente a pesar de la fuerte suba que tenemos de los precios internacionales de las materias primas, el tipo de cambio real multilateral, si bien se mantuvo relativamente estable en el último mes, cayó prácticamente un 7% en lo que va del año. Por lo tanto, acá esa hipótesis veremos hasta dónde aguanta el Banco Central. Cuando lo vemos ahí un poquito más detallado, podemos decir que este deterioro no fue mayor gracias a que Brasil apreció su tipo de cambio. Recuerden eso que ya veníamos hablando. Entonces, esa hipótesis también, o por lo menos de seguir que el Banco Central va a devaluar al ritmo de la inflación local menos la inflación internacional, esto nunca la compartí del todo, pero bueno, acá la buena noticia que tuvo es que gracias a Brasil ese tipo de cambio real multilateral no se deterioró del todo, pero digamos en lo que va del año tiene una caída del 7%. Finalmente vamos apurándonos un poquito, les comenté esta de la política monetaria cada vez más expansiva, esto lo estamos viendo en los agregados monetarios, ya creciendo el M2 privado, creciendo prácticamente al 63%, y acá viene un poco la madre del borrego de todo este meollo de por qué tenemos un Banco Central que por un lado le da, fíjense la paradoja, un Banco Central muy expansivo monetariamente, muy proinflacionario, y cuando después empiezan esas dudas, sale a intervenir a los bonos SER, lo cual eso va a generar más presión inflacionaria. O sea que fíjense en ese intríngulis que está el propio Banco Central, es que como que tiene una bala que es la emisión, y tiene que resolver todos los equilibrios que le va planteando la política fiscal. Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo en lo que va del año, bueno, ahí me faltó junio, esta vieja, lo veamos, pero junio está haciendo también otros 200.000 millones de pesos de expansión solamente para financiar al Tesoro, ¿no? Entonces, en ese contexto también vemos lo que salió la semana pasada con la particularidad, bueno, tuvimos esta nueva suba de tasas de interés, la subida fue la más fuerte que hizo en el año, con la particularidad, y quizás acá viene un poquito este apetito que quiere el Tesoro, que es el hecho de que la Badlar supere a la tasa del ELIC. Esto básicamente lo que le está pidiendo a los bancos es que financie más al Tesoro que al propio Banco Central. Entonces por ahí viene la mano en cuanto a que la suba de las tasas para plazos fijos sea más fuerte a la que hizo la tasa de política monetaria. ¿Cómo viene esta película, este gráfico que mostramos siempre, esta carrera nominal entre SER, dólar link y tasas? Bueno, seguimos viendo el SER sobre todo bastante imbatible, o por lo menos si bien achicó las diferencias, difícilmente podamos ver que, o por lo menos no vemos que el tipo de cambio y mucho menos las tasas puedan superarlo. Nuestra estimación de inflación para junio son muy similares al dato de mayo, todos los indicadores nos están dando, tenemos hay algunos indicadores que nos dan por encima y otros que nos dan por abajo, así que mantenemos esta visión de que la inflación de junio va a tener un piso del 5%, 5,1, 5,2 por ahí vamos a andar, así que por lo tanto este SER va a seguir devengando al 85% anualizado, en un contexto en el cual, como les dije, el tipo de cambio nominal está viajando más cerca del 75%, es decir, no es toda este gap que se generó en abril, pero sigue siendo los instrumentos cero, por lo menos la inflación es lo que más sigue subiendo. ¿Y por qué para terminar y un poco amargarles un poco la charla con más un poco las noticias negativas que teníamos acá, que es temporada baja o temporada de bajas, que es como todos los activos en Argentina en el último mes, con todo este escenario en el cual tenemos debilidad fiscal, debilidad de las cuentas públicas y una política monetaria que quiere pero no puede, tenemos que esto no genere ese relato o esa historia
victoria para los activos argentinos, y así lo está mostrando en un mercado en el cual cuando vemos tanto los bonos en dólares como los bonos en pesos, incluso el Merval, todos están con un sendero bajista en el último mes. Vamos a las particulares, esto ustedes ya lo vieron, esto después se lo vamos a preguntar a Juan que nos ilumine un poco si esto genera cierta oportunidad con un riesgo país que ya superó los 2.200 puntos, muy lejos quizás de nuestras expectativas. Nosotros teníamos una visión mucho más contemplativa para con los bonos argentinos. Bueno, la realidad nos llevó puesto en esto, y tenemos un Merval que está más cerca de los 300 que de los casi 500 que supo estar en algún momento de los últimos meses. Y finalmente acá también con esto abro el debate a Nico y a Juan. Bueno, ¿qué está pasando con los bonos ajustables por serie y por tipo de cambio? Acá vemos si quieren, esta particularidad que está habiendo en el mercado, en el cual es un bono ajustable por ser en marzo para el año que viene está rindiendo inflación más 11%, en tanto que los bonos ajustables por tipo de cambio están prácticamente con rendimientos nulos. Es decir, acá vemos cómo estos instrumentos SER fueron los grandes ajustados del último mes, y acá vemos también que cuando le sacamos un poquito más de punta al lápiz, vemos este riesgo, si no es exagerado, en cuanto a, fíjense cómo tanto en la curva de bonos SER como en la curva de dólar link, también el mercado está priceando ese riesgo de reperfilamiento. Entonces, con esto yo dejo planteados los temas, lo dejo a Nico para ver cómo ve esta situación, y ahí lo vamos peloteando con Juan. Muchas gracias, Martín. Bueno, para empezar un poco, creo que es importante resaltar, ahí vi una de las preguntas que hacían, la importancia que tiene para el gobierno la curva de pesos, ¿no? La curva de pesos me refiero a dólar link y SER, y obviamente todo lo que es letras y la suba de tasas que viene haciendo el Banco Central. El gobierno, el único mecanismo de financiamiento que tiene es financiarse en el mercado local. No tiene la posibilidad de emitir deuda en dólares. La deuda en dólares también vemos que los rendimientos están extremadamente altos o pareciendo un riesgo muy alto, y esto imposibilita al gobierno a financiarse internacionalmente. Con lo cual nos deja mirando únicamente el mercado local, y dentro del mercado local lo que estamos percibiendo, o lo que se percibió en las últimas 2-3 semanas, es un riesgo de reperfilamiento y un riesgo de incumplimiento o de imposibilidad de renovar la deuda o los vencimientos de la deuda. Nosotros esto lo separo en dos, la explicación por un lado. La realidad es que nosotros esperábamos que este hecho, este evento, sucediera más hacia final de año. Hablábamos de entre septiembre y noviembre, cuando el gobierno tuviese la necesidad de empezar a rollover o a renegociar o a lanzar emisiones de deuda en pesos o dólar link a un año vista, tomando en cuenta que las elecciones podían llegar a ser una barrera o una pared en el camino, ¿no? Tomando la experiencia que tuvo el gobierno anterior luego de las PASO, y la necesidad o la decisión que tuvieron de reperfilar la deuda en dólares y en pesos. Nosotros eso, como explicaba antes, lo veíamos más hacia final de año. Esto se aceleró particularmente porque hubo a nuestro entender, una mala decisión por parte de una entidad gubernamental de tener un rescate muy grande para lo que el mercado puede absorber en un periodo de corto muy chico, y esto empezó a tener un efecto precio, sobre todo en los instrumentos SER, que, no nos olvidemos, venían de rendir entre -5 y -10%, o sea, había una exageración, una sobreponderación del mercado en estos instrumentos. Estos instrumentos corrigieron. Lo que uno hubiese esperado es que corrigieran a rendimientos positivos, como llegaron los dólar link, 4-5% positivos. Se llegaron a ir a más 20%. Y esto sucedió en 3-4 días. En ese momento el Banco Central sale a comprar estos instrumentos como entidad de última instancia, 2-3 días posteriores a la venta grande que hicieron algunos fondos que tenían mucha participación en instrumentos SER, y los precios, como explicaba, llegaron a tener rendimientos del más 15, más 20%, y luego se normalizaron. ¿Se normalizaron qué significa? Bajaron a área 10%.
Sin embargo, hay mucha presión o mucho riesgo o mucha incertidumbre frente a las nuevas licitaciones. De hecho, la licitación de la semana que viene se vencen 600.000 millones de pesos. Ayer supimos que el gobierno lanzó un canje. Es esperable que las entidades gubernamentales, mismo el Banco Central, que no tiene posibilidad de cobrar los bonos y participar en una licitación abierta por carta orgánica, roloveen la posición, con lo cual le quiten mucho peso específico a la licitación del martes que viene, y eso posiblemente le quite un poco de presión o de miedo a las renovaciones futuras de la curva de pesos. Entonces, como conclusión, creemos y vemos que no se justifica el spread que hay entre un bono SER y un bono dólar link, donde veíamos recién, como Martín nos mostraba, que hay 10 puntos de diferencia de rendimiento. Creemos o seguimos creyendo que la inflación va a estar por encima de la devaluación. No vemos que el gobierno acelere el ritmo devaluatorio por encima de lo que es el ritmo inflacionario, porque de hecho es contraproducente y genera aún más inflación, con lo cual le vemos mayor retorno, mayor rendimiento a estos instrumentos. Y esto no implica que en el corto plazo no tengamos ruido o los rendimientos puedan quedar con spreads altos. Sin embargo, creemos que en el mediano plazo esto tendería o debería tender a normalizarse. Esto como introducción, y si uno compara el rendimiento que tenían la curva de pesos versus la curva de dólares, y con esto le paso un poco la palabra J como para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con el riesgo país y con la curva de dólares, veíamos una diferencia muy grande, ¿no? O sea, una curva de dólares rindiendo más 15, más 16%, y la curva de pesos rindiendo negativo. Bueno, estos ajustes tienden a ir a normalizar el mercado. Como explicaba antes, la curva SER se fue a más 15, mientras que hoy la curva dólar rinde alrededor de 20, y la curva dólar link subió a niveles de 7-8%, hoy volvió más teniendo a niveles de 0% de rendimiento positivo sobre la devaluación. Pero bueno, ahí, Juanjo, no sé si querés compartir un poco conmigo y ver qué opinás al respecto de esto. Bueno, mira, yo lo que estoy viendo dentro de todo, que no es un tema de stock, lo que es la deuda en pesos. El stock termina siendo 84.800 millones de dólares en pesos, en donde la mitad termina estando en manos de organismos públicos, con lo cual es un porcentaje de casi 18% del PBI, neto de lo que es el sector público, llega apenas un poquito por debajo del 10% del PBI. Lo que termina haciendo ruido es lo que comentaba Martín, el déficit fiscal que está teniendo el gobierno, que ayer se conoció mayo, está en niveles de crecimiento de gasto del 88% interanual. Es un resultado financiero de casi 278.000 millones de pesos. Acá contempla el famoso bono que había prometido, que habíamos hablado en el House View anterior, que dio Alberto Fernández 20 días después que el directorio del Fondo Monetario acordó el acuerdo con el fondo. Hoy por hoy lo que se ve también en lo que es la curva pesos es un desfasaje muy grande entre los rendimientos de los bonos tasas fijas, las LEDs que están en corto plazo en niveles de 56%, y lo que te rendiría en TNA los SER con la inflación proyectada del REN, que está en niveles del 75%. A lo que se suma también lo que comentaste, el desfasaje que hay entre dólar link y SER, que se veía en el caso claro del TB23, que vence, si mal no recuerdo, el 28 de abril, contra el PX23, que vence a fin de marzo de 10 puntos de spread, con lo cual está muy castigada la curva SER por los rescates que están teniendo principalmente los fondos comunes de inversión, que inclusive ayer retomaron los rescates. Vamos a ver si esto se da en parte también por la demanda estacional de pesos que se suele tener ahora a fin de junio por aguinaldos y vacaciones. Vamos a ver cómo se restablece. Pero bueno, sí, es verdad que había, como vos notaste, una disociación muy grande entre lo que pasaba con la deuda hard dólar y lo que pasaba en el mundo SER. Y lo que pasaba en el mundo de tasas fijas. Recordemos también que antes de abril venían con colocaciones muy por encima de lo que venía venciendo, llegaban a colocar casi 150% de los vencimientos que tenía el gobierno. En abril cambia ese ritmo de colocación, llegan a colocar un poquito menos de lo que se vencía,
En mayo terminaron con un 108% entre lo que es colocación y vencimientos. Vamos a ver ahora, en junio, en manos del sector privado, neteando las posiciones que tiene el gobierno y tanto lo que estuvo comprando el Banco Central, se estima que son 350, 340 mil millones de pesos en manos del sector público que hay que revaludar, es el miedo de la colocación del 28. Ayer se conoció, como vos comentaste, el hecho de este canje que ofrece el gobierno, que da un premio de 1,5%, pero es para que principalmente el Banco Central y otros organismos públicos intervengan para dar cumplimiento al acuerdo con el Fondo Monetario, porque no pueden ir a la licitación primaria, con lo cual está trabajando el gobierno para de alguna manera despejar esta colocación del 28, se está juntando con los bancos. Hay un tema fundamental antes de pensar en reperfilamiento de lo que es deuda en pesos, que hay herramientas inclusive a las cuales está empezando a tantear el gobierno, que es la liquidez en el sistema financiero. Hoy por hoy los bancos tienen el 16% de sus activos en créditos al sector público y el 42% en instrumentos de liquidez en el Banco Central. Ya lo que es por spread de tasas, a los bancos le conviene mucho más seguir en instrumentos del Tesoro, pero obviamente implica otro riesgo, ya que el Banco Central nunca defaulteó y el Tesoro sí. Pero bueno, ahí hay un colchón de liquidez enorme que mismo, por lo que son las tasas de diferenciales entre los rendimientos de tanto LECER, LEDES, y no te digo DólarLink porque no pueden por restricciones, tienen limitado eso, pero da un colchón de ganancias que dada la última reforma que hubo, fíjate que subieron lo que es la LELIC al 52%, las entidades que tienen sede en Capital Federal tienen que pagar ingresos brutos del 8%, lo que es LEDES está en 56%, no tienen que pagar esa tasa de ingresos brutos. LECER está rindiendo 75%, con lo cual hay un incentivo muy grande para que vayan a LECER, y le forzaron a pagar, convalidar tasas de plazos fijos a minoristas y tanto resto de tenedores de plazos fijos a niveles del 52%, con lo cual por diferencial de tasa me imagino que van a participar los bancos en el corto plazo. Veremos cómo termina corrigiendo estos déficits fiscales que tiene el gobierno. Si es que lo corrige, vamos a ir a déficit de casi 150 mil millones de pesos promedio los próximos meses. Junio va a ser complicado por el tema de aguinaldos, pero me parece que esa es la incertidumbre que está hoy por hoy pesando en el mercado y que en parte justificó el desarme que hubo de todos los temas 1 y SER corporativos en los fondos comunes de inversión. Y bueno, si vamos a lo que es la curva hard dólar, tenemos rendimientos, una caída enorme, se empinó muchísimo la curva, los rendimientos cortos están convalidando TNA de casi 39-38%, el L30 está valiendo $22, 38% de TNA, el GD30, $24.90, 34% de TNA, el spread está en 14% entre la L y el GD30. Comentábamos que obviamente era esperable la volatilidad, dado que ya veíamos problemas en el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario, que seguíamos viendo las posiciones de los bonos subsoberanos, provinciales y corporativos, como posiciones mucho más confiables. Efectivamente, anduvieron en el relativo mucho mejor, inclusive con los treasuries y los bonos de afuera, los subsoberanos y los corporativos. Ahora empezaron a caer levemente desde fin de mayo, hasta ahora, que terminaron cayendo entre 3 y 4%, todos los que veníamos comentando, tanto el bono de Mendoza, el bono de Córdoba 2025, pero bueno, la verdad es que mantengo ese view de que me quedo mucho más tranquilo con los subsoberanos, está muy empinada la curva soberana, ya está en niveles lo que es ley extranjera. Siempre comentábamos el GD38 está en niveles de $38,55, en cuanto al relativo de GD30 y el GD35 mantuvo un poco valor, sin embargo cayó muy fuerte, estaba en niveles de $35, y bueno, y el GD41 está en niveles de $29, 20 de TNA, ahora contempla la suba de intereses corrientes,
a partir del 9 de julio, en donde va a 1,94 semestral el GD38, el GD41 a 1,75, da interés corriente arriba del 12%, pero bueno, obviamente está en un marco donde los high yields estuvieron subiendo, algo que veníamos haciendo referencia y que iba a impactar en lo que es la potencial demanda que podían tener los bonos soberanos. Ahora está en niveles de 12,7% el triple C norteamericano. El spread llegó a los máximos de lo que es mayo, estamos hablando de niveles, si mal no recuerdo, 9,5%. Es una variable a monitorear dentro de todo lo que son los rendimientos de los bonos afuera, por lo menos lo que es Treasuries, habrían alcanzado un pico en términos reales, están empezando a caer, contemplando la posible desaceleración de la economía norteamericana. En términos reales, bueno, cayeron 20 puntos respecto a lo que venían rindiendo hace un mes. La expectativa de inflación está cayendo, cayó 60 puntos desde los máximos de marzo hasta ahora. Vamos a ver si eso se termina trasladando al mundo corporativo o por riesgo de desaceleración se sigue ampliando los spreads. Ahora dentro de todo se están estabilizando los máximos que se habían logrado en mayo. Pero bueno, no está despejado el horizonte como para garantizar que a pesar de la caída que tuvo todos los precios de los bonos soberanos, estemos en pisos. Son niveles muy bajos, haciendo cualquier análisis en cuanto a porcentaje de recupero, teniendo en cuenta que bueno, tenemos $22 el L30 y $30, $31 el GD38. Da como que están muy baratos, pero es muy probable que sigan estando baratos dada la volatilidad que estamos teniendo. Juanjo, te hago una pregunta. Ahí mencionaste entonces soberanos no, subsoberanos, algunas cosas interesantes, Sí. corporativos también, a pesar de que estuvieron cayendo un poco. Tenemos dos cosas, ¿no?, con los corporativos. Por un lado, o tres cosas plantearía. Por un lado, el riesgo triple C o high yield americano, que de alguna manera afecta los bonos corporativos de emergentes. Eso comentabas vos también que llegó un pico y estaría como estabilizado en función de que la Fed seguiría subiendo las tasas, pero entrando en recesión no sería tan agresivo para adelante. Por otra parte, tenemos la sobredemanda local que hay, porque al haber pocos instrumentos acá y la gente o los agentes económicos posicionarse en MEP, el activo más natural para hacerlo es a través de una ON subsoberana corporativa, mismo con pesos, para muchas empresas que no pueden comprar con dólares, los pueden comprar con pesos los bonos locales y tener alguna exposición, digamos, a dólar MEP. Y después tenemos fondos también que están regulados, ¿no? Que de alguna manera los fondos se mueven por normativa y que eventualmente, y en conversaciones con algunos administradores de fondos hace unas par de semanas, nos mencionaron que el gobierno tiene la posibilidad eventualmente de hacer una modificación a las normativas, entre comillas, obligar a los fondos a que la posición que tienen en el dólar hard dólar las tengan que vender, de esta manera reducir la brecha básicamente, y al mismo tiempo obviamente afectarían a la cotización de estos mismos bonos, ¿no?, que subirían en rendimientos. ¿Cómo ves la dinámica para adelante, digamos, particularmente en corporativos y subsoberanos respecto a la demanda, ¿no? ¿Vos creés que en estos precios deberían estar, es una buena oportunidad para seguir entrando, o esperarías un poco, digamos, en este contexto? Mirá, yo te puedo hablar desde el fundamental. Obviamente que hay momentos de flujo que se genera por cambios de normativa que te va a afectar en el precio, pero eso es difícil de descontar hoy por hoy. Obviamente siempre conviene, dado el grado de incertidumbre que hay, mantener algo de liquidez como para encontrar oportunidades. Pero para darte un ejemplo, tenés bonos interesantes subsoberanos como Mendoza, está con paridad de $68. Va a empezar a amortizar capital en marzo del año que viene, tiene ahora un interés corriente de 4,5% que va a pasar a 5,25% el año que viene, amortiza 7,65% de capital en forma semestral a partir de marzo. Para que te des una idea, el flujo terminás cobrando casi $21 en el 2023, pagando 68 ahora,
Y lo que está pasando, no solamente que viene teniendo unos resultados financieros muy interesantes, tiene ganancias de casi 200 millones en los últimos 4Q de resultado financiero al tercer Q del 2021, sino que está cobrando en forma trimestral pagos de 50 millones de dólares por Tesouro del Viento, la obra que había acordado con el gobierno. Eso le está generando incrementos en los depósitos de dólares que tiene la provincia en el sistema financiero. A dato de marzo tenía 175 millones de dólares. Los vencimientos de deuda implican 50 millones de dólares semestrales, con lo cual están fondeados los pagos de esos dólares a 68 de paridad, con lo que te va a devolver, y con el fundamental de la provincia. Es un riesgo que me quedo tranquilo, no sé qué es lo que va a pasar en el corto plazo con los posibles flujos por normativa que se pueda dar. Obviamente conviene tener liquidez como para aprovechar, pero me parece que, o sea, por darte un ejemplo, dada esa paridad, y dado que dentro de todo la deuda de Mendoza con el sector privado es del 40% respecto a los ingresos corrientes, te deja estar tranquilo. Venimos mencionando también Córdoba, Tierra del Fuego, no quiero repetir tanto, pero bueno, ahí tenés rendimientos. Córdoba 2025 se fue al 20% de TNA, está básicamente por los pagos de capital que debería hacer en el 2023, está con paridad de 77 dólares, con lo cual no estás comprando paridades cerca de la par, por si llegara a descontarse algo. Tierra del Fuego está un poquito más cerca de la par, pero bueno, la verdad que la deuda ahí con el sector privado es 20%, está garantizado por regalías, están subiendo las regalías acorde a lo que está subiendo el precio del petróleo y del gas, tienen los fondos en dólares en el sistema financiero para pagar. Por eso te digo que dentro de todo hay fundamental que respaldan las posiciones. Pampa, no sé si va a generarse un flujo por cambio normativo, puede llegar a pasar. La realidad es que tiene caja por 500 millones de dólares, ahora está con la oferta para relobuear estos 390 millones que se vencen en el 2023. Los negocios andan bien, está todo lo que es oil and gas está creciendo muy fuerte como unidad de negocios. TGS está rindiendo 10% de tire. A diferencia de High Yield norteamericano, que estaba rindiendo, bueno, está rindiendo en niveles de 12,8%, la mayoría de lo que es hard dollar corporativo local tiene duration corta, básicamente porque, bueno, no pudieron colocar durante muchísimos años deuda, cuando colocaron ya pasó mucho tiempo, y eso, a diferencia de rendimientos por duration, dependiendo los high yield de afuera, los torna atractivos. Conseguir duration de 3, 4, con niveles de 2 dígitos de rendimiento de TNA, los transforman atractivos. Obviamente hay que ver cada riesgo. Pero bueno, obviamente lo que puede pasar con el flujo en el corto plazo por cambios de normativa puede afectar. Veremos si hay demanda internacional para aprovechar eso, hay que tener liquidez como para aprovechar caídas. Pero bueno, dado el interés corriente que genera la mayoría de todos los mundos corporativos, yo me quedaría líquido con un porcentaje, pero tendría en cartera. No sé si soy claro con el concepto. Porque la verdad es muy difícil descontar, o sea, el impacto de los cambios normativos que puedan llegar a pasar, cuándo pueden llegar a pasar, y entre medio todo el interés corriente que uno pierde esperando esa posibilidad. Totalmente. Sí, gracias. Hay varias preguntas. ¿Acciones? Bueno, ¿qué estás viendo? Acciones que estoy viendo. Por nivel de riesgo país, hoy tenemos un riesgo país de 2.200 puntos. Te da un objetivo de 350 dólares. El Merval hoy está en 362 dólares. Está dentro de todo cerca del precio teórico. Lo que sí, obviamente, hubo una caída muy fuerte. ¿Se acuerdan? Nosotros veníamos recomendando estar posicionados en commodities, dado el escenario que se venía dando. La verdad que los cierres por COVID que hubo en China afectó gran parte de la demanda de commodities, produciéndose la mayoría de lo que son en el mundo acerero y lo que es aluminio. Las plantas en China anduvieron, siguieron fabricando, aprovechando los precios. Empezó a caer un poco la demanda por estos cierres que había en las principales ciudades. Se debería restablecer eso.
China consume el 50% de la demanda mundial de commodities, o sea, hay que tener más el foco puesto ahí de la posible desaceleración que pueda darse en Estados Unidos, que obviamente puede impactar, pero bueno, dada la demanda que tiene China, es la que maneja los precios de los commodities, está dentro de todo haciendo política fiscal para tratar de reactivar la desaceleración producto de la crisis que tuvieron en el real estate el año pasado, ahora está tratando de reactivar la desaceleración por los cierres de COVID, está con políticas monetarias expansivas, vamos a ver qué pasa en el segundo semestre, y la realidad es que los precios están descontando una desaceleración muy fuerte que pueda darse en los precios de los commodities, de los cuales gran parte ya se dio. Para que te des una idea, estamos hablando de, bueno, Vista está cotizando a uno de Enterprise Value EBITDA, con el EBITDA esperado el año que viene. Alvar, que venimos hablando, la verdad esperábamos un precio del aluminio en $4.000 más el premio de calidad de $600, el premio de calidad sigue estando en $600, el precio del aluminio cayó a $2.600 por las vicisitudes en China, China siguió fabricando, se cayó muchísimo lo que es la producción en Europa por la incidencia del costo del aluminio, puntualmente es difícil verlo por debajo de estos precios, ya que el costo que tiene China, tanto de carbón para producir los 15 megawatt-hora que necesitas para tener una tonelada de aluminio, más el precio actual de alumina, te da valores muy similares a lo que está valiendo el aluminio en el precio internacional. Esto es con calidad inferior de 99,7, calidad inferior de 99,7% de pureza, está en niveles de casi 3.100 dólares la tonelada, ahí Alvar vale 950 millones de dólares, deuda de 130 millones de dólares, el EBITDA va a ser 500 millones de dólares, Enterprise Value EBITDA de 2 para una empresa que está en el primer decil en cuanto a competitividad por el bajo precio de la electricidad que tiene, me parece una oportunidad. La verdad que no me esperaba la caída que tuvo de los 1.400 a los 950 de ahora. La verdad que la gente perdió paciencia con Ternium Argentina, tiene 930 millones de dólares en pesos en la caja, esa es la caja neta de la deuda, colocado en SER y en LELIQ, obviamente habrán tenido un impacto por lo que pasaron con los precios de SER y LELIQ, hoy vale 1.950 millones de dólares en el market cap, la utilidad neta en parte por el porcentaje que tiene en Ternium México y lo que tiene Usiminas, va a ser entre 900 y 1.000 millones de dólares, con lo cual neto de la caja está valiendo uno de price earning con ganancias hechas en el exterior, con lo cual está bien que te estoy mezclando lo que es cable y de lo que es tipo de cambio oficial, pero bueno, en ese caso la verdad que este spread se justifica, y bueno, vemos lo que está pasando con el petróleo, ya dentro de todo están aumentando las exportaciones de lo que es todos los yacimientos no convencionales, lo que es Odelval, están trabajando, ya ampliaron la capacidad para desagotar por Puerto Deseado, a fin de año empieza a activarse el ducto a Chile, donde le va a dar una posibilidad de crecimiento importante a lo que es la producción, encarando ya para la exportación. Y bueno, a estos ratios, con la caída que tuvieron los precios, me parece que son niveles medio absurdos. O sea que industriales, oil and gas, aluminio, va bien, Me parece que están sigue generando buenos descontando flujos con buenos precios internacionales. Servicios y bancos, no, digamos, sufren mucho más riesgo, no llegan a cubrir inflación, me imagino, en trasladar precios, ¿correcto? Y mirá, bancos puntualmente, como te comentaba, este porcentaje de 16% del total activos en créditos al sector público se va a ampliar, todo este colchón de liquidez que está teniendo, en donde están interviniendo con las tasas para llevarlo a lo que son créditos del sector público, de alguna manera le va a condicionar lo que son las ganancias por LELIQ. Yo me mantendría al margen de lo que es bancos y sector público y regulada sector público. La verdad es que con el cable y MEP, en donde no podemos decir si se va a nivelar,
producto de la emisión que están teniendo, tanto para cubrir lo que fueron los vencimientos ahora, para dar cierta normalidad a la curva pesos, como para también cubrir el déficit, va a estar condicionado. Ahí, como comentaba Martín, si bien te está dando el teórico de dólar cable 2.40 hoy por hoy, si uno descuenta los pagos que está haciendo entre el día de ayer y hoy al Fondo Monetario, que son 2.700 millones de dólares, te está dando un nivel de 257 pesos por dólar, el teórico, que dada la incertidumbre que hay, dado que dentro de todo el paraguas del acuerdo con el fondo te generaba cierta disciplina fiscal que hoy por hoy no se está cumpliendo, seguramente va a ser piso. Estos 257 lo veremos después que termine esta demanda estacional de pesos por fin de mes en junio, es a tener en cuenta, pero bueno, la realidad que todo lo que es regulados con el dólar cable subiendo fuertemente, es difícil que se genere demanda, más allá de que tenemos precios absurdos, ¿no? Que está valiendo, bueno, hay valores que están valiendo prácticamente el valor empresa dividido EBITDA de 1, pero bueno, vienen estando en niveles absurdos desde hace mucho tiempo y no creo que bajo estas condiciones cambie la demanda. Vamos a ver los próximos meses si se tranquiliza un poco el escenario, como para ver si puede haber valor en el corto plazo para que se destape demanda, ¿no? Juanjo, entonces también mencionabas recién que el cable MEP está, digamos, en equilibrio o cerca del precio, digamos, ¿no? Más o menos 10 pesos, pero no es que estamos 30 pesos abajo. Ahí Martín mostraba antes un gráfico muy interesante que lateralizó durante 2-3 meses, hasta el mes de marzo-abril, después empezó a subir y en 2 tandas pegó saltos de 10-20 pesos cada vez y se acercó, digamos, a la proyección de cantidad de pesos en circulación más la mitad de plazos fijos, digamos, tomando en cuenta la cantidad de pesos emitidos que pueden respaldar la cantidad de dólares que hay en el Banco Central. Entonces, para resumir un poco las recomendaciones o lo que estuvimos charlando, en acciones industriales y oil and gas por sobre servicios y bancos, en bonos corporativos o subsoberanos seguimos viendo valor, creemos que el carry es interesante, hay que ser selectivo, ahí pueden hablar con sus asesores financieros para ver cuáles les recomiendan, y por otra parte, lo que es curva pesos, SER versus dólar link, seguimos viendo valor en curva SER por sobre dólar link, con un paraguas o con un halo de cuidado en las próximas semanas respecto de cómo terminan saliendo las licitaciones, pero creemos que hay más valor hoy en lo que es pesos estar parado en SER que lo que es tasa fija o variable, que hay un gap o un spread entre 10 y 20 puntos dependiendo del instrumento. ¿Correcto? Sí, Nico. Un buen resumen. Bueno, ahí no sé, Martín, ¿querés agregar algo más del lado tuyo? No, simplemente agradecerles a todos los que se sumaron a esta charla y bueno, esperemos el próximo mes traerles un poquito más de noticias más alentadoras de lo que tuvimos en los últimos 30 días. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Que tengan un muy buen día. Gracias, Juanjo, y gracias, Martín. Hasta luego.